¿verdad? Y vio a más huestes celestiales, pero después dice la Biblia que Juan vio un cordero, pero dice Juan, un cordero como inmolado. Es decir, probablemente se refería a las marcas del Señor Jesús que quedaron, probablemente, a lo mejor eso se refería a Juan, pero dice Juan que después de ver a ese cordero, las huestes espirituales, las huestes celestiales adoraban al cordero, porque solo Él es, dice la Biblia, solamente Él es digno de toda gloria, de todo honor, ¿verdad? Porque con su sangre fuimos redimidos de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, ¿verdad? Así que estas cosas que la palabra de Dios nos permite ver. Antes de que entremos en el tema, me gustaría mencionar unas cosas. Primero me gustaría comentarles, hermanos, que para Amaro y para mí, tal vez estamos entrando en una etapa diferente, a lo mejor se debe a eso, pero damos gracias a Dios por nuestros nietos, ¿verdad? A veces yo me enojo más que Maru, pero doy gracias a Dios porque ellos alegran nuestro corazón, ¿verdad? Ellos nos motivan a levantarnos a veces, nos motivan a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y eso alegra mi corazón. Y ayer verlos una vez más, verlos un ratito aquí jugando sanamente, platicando sanamente. Ya no pude estar en la piñata, yo quería ver cómo Mateo le pegaba la piñata, ¿verdad? Pero sí escuché ruido. ¿A quién le dieron un palazo? ¿A alguien le dieron un palazo, no? ¿No? Escuchamos, estamos ahí atrás del hermano Alfredo y el hermano Denis, y escuchamos así como que a alguien habían descalabrado, ¿verdad, hermano? Digo, ya en vez de pegarle la piñata, le pegaron a la cabeza de alguien, ¿no? Pero creo que no fue así, ¿verdad? Pero eso, hermanos, quiero decirte que eso alegra mi corazón. Y hay algo que yo espero que si es la voluntad de mi Dios, a mí me permita verlo. Si es la voluntad de Dios, que Dios me permita ver a mis nietos, algunos de mis nietos, hombres, mujeres, como verdaderos cristianos en este mundo, dando testimonio en la escuela. Bueno, algunos de ellos pronto estarán, si Dios lo permite, estarán entrando a otras etapas, ¿verdad? De pasar de escuela primaria o secundaria, preparatoria, y algunos, si Dios permite, en la universidad. Bueno, Jessica va a la universidad, si Dios permite, le falta un año más para concluir una licenciatura, y yo espero que si el Señor permite, a nosotros nos permita ver a nuestros nietos andando en un verdadero temor de Dios, viviendo una vida cristiana verdadera allá afuera, aquí también, pero es más, debe ser en todos lados, y dando testimonio de una vida cristiana verdadera, no una vida religiosa, sino una vida cristiana, andando en el temor de Dios. Y ahí tenemos una parte que Maru y yo seguimos orando y luchando, confiando en el Señor, que el Señor nos permita, si es su voluntad, nos permita verlo. Si es así, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si no fuera el caso, también bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Porque yo recuerdo a mi pastor y probablemente al hermano José Enrique, seguramente el hermano José Enrique Rodríguez anhelaba que sus hijos anduvieran en la vida cristiana. A él, Dios le permitió ver a algunos de sus nietos nacer, ¿verdad? Nacer, obviamente físicamente nacer, pero Dios le permitió al hermano José Enrique ver a uno de sus nietos, ¿no? Empezando a predicar la palabra de Dios, ¿no? Está estudiando en un seminario bautista en Estados Unidos, y él, este jovencito, yo lo conocí cuando era niño, él se llama Eber Daniel, es hijo de Eber Rodríguez, que es el tercer hijo del hermano José Enrique, no es el hijo mayor, pero Eber Daniel mide cerca de 2 metros de altura. Es una garrochota, ¿verdad? Está muy grandote. Pero ya está predicando la palabra de Dios, colaborando en una iglesia bautista con su papá, que es el pastor titular de esa iglesia. Y yo creo que eso, aunque el hermano José Enrique ya no lo pudo ver en este mundo, seguramente a él le hubiera gustado ver eso, ¿no? Ver a uno de sus nietos que está predicando la palabra de Dios. Y hermano, quiero animarte en el amor en Cristo. Es cierto que somos pocos, es cierto.
Y muy probablemente seguramente extrañamos a la hermana Connie, ¿verdad? Extrañamos a la hermana Esther. Bueno, también un poquito más atrás extrañamos a mi mamá, que siempre se sentaba de este lado, mi mamá. Y así podríamos mencionar algunos hermanos o familias que un tiempo estuvieron aquí. Eso es algo que ha pasado, pero quiero decirte, hermano, en el amor en Cristo, que debemos seguir, de acuerdo a la palabra de Dios, seguir orando unos por otros, ¿no? Seguir confiando en la Biblia, seguir firmes y constantes, y que no nos apartemos, hermanos, como la Biblia nos manda, no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Seguir confiando en Dios, en sus promesas, y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios promete estar con nosotros, ayudarnos, ¿no? Recuerda la promesa que le hizo a su iglesia, a la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a su iglesia: ve, predica a todas las naciones el evangelio, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, confiando en esas promesas de nuestro Dios, podamos, hermanos, seguir adelante. Es cierto que las situaciones están creciendo, sobre todo las situaciones de riesgo, de peligro. Es cierto, de acuerdo a la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una realidad. Que sigue prosperando la maldad en el mundo, es cierto. Esa es una realidad a la que no podemos, hermanos, negar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero recuerda, todo eso dice la Biblia, la palabra de Dios, todo eso es necesario que pase. Todo eso habrá de acontecer. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, pero después no termina ahí todo. Después Dios ha prometido, ¿no?, restaurar el cielo, la tierra, ¿no?, y la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que por su gracia confiamos y creemos en Él. Una de las cosas que vemos, hermanos, constantemente tal vez no en todo el mundo, a veces decimos, o yo he dicho a veces que en ocasiones que en el mundo o en muchas partes del mundo las familias celebran estas tradiciones, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay países, inclusive en México, hay comunidades, pueblos que no celebran estas tradiciones, que no tienen para comprarse arreglos, que no tienen para comprarse un arbolito, que no tienen para comprar regalos y preparar regalos para celebrar o la Navidad o el Año Nuevo, ¿verdad? Esa es una realidad. En el mundo no todos celebran estas tradiciones o estas costumbres, pero lo que sí es una realidad, hermanos, es que muchas familias, incluyendo obviamente México, se preparan durante tiempo, se preparan. ¿Para qué? Para celebrar algunas de estas tradiciones, costumbres en México, ¿no? Estaba viendo y antier concluyó esta celebración que se hace no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Inclusive en Roma se hizo una celebración especial por el 12 de diciembre, ¿no? Se hicieron algunos eventos, pero solo aquí en el Distrito Federal, más de 13 millones de personas llegaron a ese lugar, ese santuario. Más de 13 millones, ¿no? Y todo lo que eso implicó, los gastos, ¿verdad? También la basura, porque dejan mucha basura. Hasta mascotas dejan, perritos que los dejan abandonados, ¿verdad? O ya no pudieron regresar o se perdieron, y algunos lo están dando en adopción. Pero todo eso lo que implica, y hermano, cada vez que se le pregunta a las personas por qué se trasladan algunos desde diferentes ciudades de México, pero otros vienen de otros países también, exclusivamente a esa celebración, y cada vez que se les ha preguntado por qué asisten, por qué van a esta celebración, la gran mayoría de ellos dicen que es por gratitud. Otros dicen porque
porque han recibido muchas bendiciones o beneficios. Otros dicen, es que me ha cumplido, ¿verdad? Me cumplió promesas que yo, o cosas que yo le pedí, me las cumplió. Otros dicen, es que sanó a mi hijo que estaba enfermo, o sanó a mi papá, o sanó a mi mamá, y yo le hice la promesa de que iba a venir, me da de rodillas, y le iba a traer, y me iba a presentar delante de esta imagen, porque es una imagen, ¿verdad? Pero vez tras vez, vemos que la gente, la gran mayoría de la gente dice, vamos por gratitud. Porque hemos recibido bienes de ella, ¿no? Eso es algo que ahí está. Y las personas están dispuestas unos venir de otro país, otros de este mismo país, a salir por días, no por horas, por días. Otros ir caminando, inclusive caminando, a hacer largas peregrinaciones y estar dispuestos a caminar horas y horas y horas, el cansancio, la fatiga, etcétera, expuestos al peligro, expuestos a accidentes, expuestos a que mueran personas. Todos se vive esto, pero ¿sabes por qué lo hacen? Dicen la mayoría, por reconocer, de una manera reconocer lo que ella ha hecho en sus vidas. ¿No? Esto no es nuevo en la historia. Hay otras culturas que hacen lo mismo. Hablando de los musulmanes, ellos tienen fiestas solemnes, tiempos especiales, y los musulmanes es una de las religiones más grandes del mundo, ¿no? Y tienen un lugar sagrado ahí en la Meca, una cúpula, un templo sagrado, un lugar sagrado donde todos los musulmanes van periódicamente, y se dice que de acuerdo a las costumbres de esta religión, los musulmanes, por lo menos una vez en su vida, un verdadero musulmán tiene que ir a la Meca como un requisito, ¿no? Y tienen ahí una piedra sagrada, una cúpula y una piedra sagrada, que al ir llegando la gente van rodeando, hacen como van rodeando ese lugar, pero van haciendo rezos, van diciendo expresiones que están basadas en el Corán, y algunos, ¿sabes qué? Cuando tienen la oportunidad de pasar cerca de donde está esa piedra sagrada, una piedra que, ¿sabes? Según dicen que esa piedra vino de Júpiter. ¿Quién sabe cómo llegó? Pero llegó de Júpiter. Eso dice la tradición. Es una piedra sagrada. Y algunos la besan, esa piedra, ¿no? Como un acto de adoración. Y lo han hecho los musulmanes, lo han hecho por siglos, transmitiendo de generación en generación en generación. Veía que aquí en estas fechas, a una familia que entrevistaron yendo de camino al templo, a la basílica, 4 generaciones: el abuelo, el hijo, ¿no?, el nieto, 4 generaciones abarcaban ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna otra manera la fe que ellos tienen la han transmitido. Las costumbres, las tradiciones, la religión, ¿verdad? Y eso es una realidad que ahí está y que no ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Y muy probablemente, de acuerdo a la Biblia, no cambiará. No cambiará, a menos que estas personas tengan un encuentro de salvación con el Dios verdadero. Bien, hermanos, ahora sí quiero que entremos juntos, por favor, al tema que esta tarde ya quiero compartirles de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, no lo busques, voy a citar una parte de este versículo, pero dice ahí la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional.
el tema que quiero compartirte en esta tarde, hermanos, es las misericordias de Dios. Cuando el apóstol Pablo hace esta declaración en el capítulo 12, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de los 11 capítulos anteriores, que donde viene todas las misericordias que Dios derramó en su pueblo Israel, y no solamente en su pueblo Israel, sino también en el pueblo gentil, porque de acuerdo a la palabra de Dios, recuerda que el evangelio de la salvación es para toda la humanidad. La salvación, el regalo de la vida eterna, no es para los judíos, no era exclusiva para los judíos. Dios abre la puerta, aunque ya lo tenía planeado y pensado, para el pueblo gentil, es decir, para todo el mundo. Recuerda lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos, se refiere a parte del pueblo judío, no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, es decir, se abre la puerta para todo el pueblo gentil, o sea, todos los seres humanos, todas las culturas, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Las misericordias de Dios, dice Pablo, y quiero darte una definición, hermano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de la misericordia? ¿Qué significa misericordia de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, esta es una definición. Misericordia es el aspecto compasivo de amor, el amor de Dios hacia el que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece nada bueno. Pregunto, ¿los seres humanos merecemos algo bueno? ¿Merecemos el amor de Dios? ¿Merecemos el oxígeno de Dios? ¿Merecemos las bendiciones de Dios y las merecemos? La Biblia dice que no. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspida ahí debajo de sus lenguas. Cada momento el ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, no somos merecedores de la misericordia de Dios. La misericordia también son cosas de Dios, actitudes, disposiciones muy semejantes a Dios. Cada vez que la Biblia, podemos ver en la Biblia cómo destaca la misericordia de Dios como una disposición de Dios que suya, que beneficia al pecador. Por ejemplo, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, no los vamos a buscar ahorita, vamos a ver unos más adelante. Por ejemplo, somos salvos por la misericordia de Dios. Sí, la gracia de Dios, pero la gracia tiene que ver con la misericordia. Son algo que van juntos. Juntos. Por eso, a Dios se le llama el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, ahí lo declara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesús, durante su ministerio público, mostró misericordia a los enfermos, a los necesitados, a los desprovistos de atención espiritual. Constantemente, la Biblia nos dice cómo el Señor Jesús veía a las personas, veía a las multitudes y ¿cómo las veía? Dispersas, enfermas, descarriadas, perdidas. Unos, sí es cierto, unos estaban enfermos físicamente, ¿verdad? Y los sanó a muchos de ellos. No solamente ciegos, sino cojos, paralíticos, de diferentes enfermedades, pero muchas otras personas físicamente no estaban enfermas, pero espiritualmente sí estaban enfermas, muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia que el Señor Jesús, alzando sus ojos, miraba a las multitudes. ¿Y cómo los miraba? Perdidos, sin esperanza, sin Dios. Y al vernos en esa condición, el Señor Jesús, por eso su ministerio, el ministerio del Señor Jesús se caracterizó por su ser misericordioso. Los que le atacaban, los que se burlaban de él, los que dudaban de él, los que pensaban que era un fanático, un loco,
un desquiciado. Y aún así, muchos de ellos recibieron la misericordia de Dios. Y me atrevo a pensar que cuando las veces que el Señor Jesús, de acuerdo a los evangelios, cuando el Señor Jesús multiplicó los peces y los panes, la Biblia dice que alimentó a miles de personas. Miles de personas. Y me atrevo a pensar que entre esas miles de personas había personas que lo criticaban, que lo juzgaban, que lo señalaban, y muy probablemente muchas de esas personas que recibieron algún beneficio por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, me atrevo a pensar que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario pendiente, sangrando, estaba ahí, me atrevo a pensar que muchos de ellos, aún ahí, viéndolo en la cruz del Calvario, hablaban mal de él. No que eres el Cristo, no que eres el Dios, no que eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, y si te bajas vamos a creer que tú eres el Cristo, y se burlaban de él. ¿Quiénes? Aún creo que quienes recibieron la misericordia del Señor Jesús. La misericordia es más agradable para Dios que los sacrificios. Dios no pide sacrificios que hagamos. No. Bueno, los sacrificios que Él estableció en el Antiguo Testamento, los estableció con un propósito espiritual. Y cuando ese propósito espiritual no se llevó a cabo, esos sacrificios que el pueblo de Israel le ofrecía, llegaron a fastidiarlo a Dios. Y les dijo, estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de la sangre de los machos cabríos, estoy cansado de sus ofrendas, me es abominación a mí, porque habían perdido el propósito. Dios no quiere sacrificios, hermano. Lo que para Dios es importante y lo que es agradable para Él no son los sacrificios, sino la misericordia, amor a la miseria. Acompáñame por favor a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Dos ejemplos de la misericordia en el Antiguo Testamento de Dios. El primer ejemplo, vamos por favor todos al libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a leer parte de la historia que está ahí relatada. Génesis, capítulo número 18. Este es el primer ejemplo que vamos a ver, cómo Dios mostró su misericordia en ese tiempo. Capítulo 18, ¿sí están ahí? Génesis 18. Y vamos a leer del versículo número 16. Al final, la historia es larga, pero vamos a leerla porque vale la pena leer la palabra de Dios. ¿Sí están ahí, hermanos? Si están ahí, entonces vamos a leer yo leo el versículo 16 y todos, por favor, tratemos de poner atención en lo que vamos leyendo. Dice la palabra de Dios, versículo 16, Génesis 18, capítulo 18, versículo 16 dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Lean, por favor. Dice el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque Dios sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová a su Jehová lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, se les veré ahora y veré si ha consumado sus obras y si no, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Sigan leyendo, por favor. Y se acercó a Abraham y dijo, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él.
Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, así haré allí, así hallaré allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré. Y el versículo 30 dice: y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallará ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi señor, quizás hallaren ahí 20, no lo destruiré. Respondió: por amor a 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez más, una vez, quizás se hallarán ahí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Lean el final. Aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios mostró su misericordia a un pueblo, a unas personas, a un pueblo que estaban, de acuerdo a la palabra de Dios, ese pueblo estaban en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios, un pueblo rebelde, un pueblo corrompido. Se habían corrompido porque no conocían al Dios verdadero, pero tampoco querían saber del Dios verdadero. Y aún así dice la palabra de Dios, nos dice que Dios al estarle declarando a Abraham: habré de esconderle a Abraham, el que va a ser padre de todas las naciones, y le declara a Abraham lo que iba a hacer con ese pueblo. Y Abraham intercede, hace una obra de intercesión por ese pueblo y dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿los vas a destruir a todos? Y ya leímos la historia, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Si hubiera 50, no los voy a destruir. Y así fueron yendo hasta que llegan al final de 10 personas. Y el relato bíblico nos dice, hermanos, que no había 10 personas en ese lugar justas. No las había. Y Dios trajo sobre ellos la destrucción. De acuerdo al capítulo 19, donde nos narra cómo Dios trajo el juicio que había declarado sobre ellos, sacando de ahí solamente a menos de 10 personas y mostrando su misericordia sobre Lot, su familia, la esposa de Lot, aunque ella desobedeció la orden de Dios que Dios le había dado a través de los ángeles, de no mirar hacia atrás cuando fueron sacados de Sodoma, y sufrió las consecuencias. ¿Cuánto tiempo Dios le dio oportunidad a esos pueblos para que se arrepintieran? ¿Cuánto tiempo Dios le dio oportunidad y le sigue dando oportunidad a gente para que se arrepienta? ¿Cuánto tiempo Dios envía constantemente, como lo hizo en esta ocasión? Sigue enviando personas a diferentes lugares, a hablarles de la palabra de Dios, a hablarles del juicio de Dios, a hablarles de cómo Dios está irado, está enojado porque hemos quebrantado sus mandamientos, nos hemos apartado de sus mandamientos, y muchos pueblos siguen adorando a ídolos, siguen adorando o confiando, hermanos, en religiones, en cosas o tradiciones del mundo, yendo en contra de la palabra de Dios. Y Dios sigue siendo misericordioso, como dice el salmista, lento para la ira, pero grande en misericordia. Aunque dice el salmista: no tendrá por inocente al culpable. Quiero preguntarte, hermano, en esta tarde, quiero preguntarte, que nos preguntemos, tú y yo, ¿cómo nos ha tratado Dios a ti y a mí? ¿Cómo nos ha tratado? ¿Cómo nos ha tratado? ¿Cómo nos ha tratado? Hermano, seamos honestos tú y yo. ¿Merecemos lo que tenemos? ¿Lo merecemos? Yo no creo que lo merezcamos. No lo creo. Y aún así, por la gracia de Dios, Él sigue siendo misericordioso. ¿Sabes por qué?
Porque está esperando. Está esperando que tú y yo y que todo su pueblo le reconozcamos. Reconozcamos que Él es el Dios de toda bondad, de toda misericordia. Pero también que reconozcamos que estamos mal en nuestra vida, o que estamos fallando, o que no estamos obedeciendo, siendo obedientes a todo lo que Él nos manda, a todo lo que Él nos pide. No estamos siendo obedientes. Y Él está esperando que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento y decirle: sí, Señor, tienes razón. Tú has sido muy misericordioso conmigo. Me has guardado de enfermedades, me has guardado de accidentes, me has guardado de muchas situaciones que inclusive escapan de nuestra mente, porque ni tú ni yo nos damos cuenta de cuántas veces el Señor nos ha librado, ¿o no? Decía Negro que sale a la carretera, y vino a mi mente de cuántos accidentes el Señor nos ha guardado. ¿Y sabes por qué? No porque lo merezcamos, sino por su misericordia. Porque Él es misericordioso. Él sí es bueno, hermano. Él es bueno. Y Él espera que tú y yo, hermanos, seamos agradecidos. Cuando yo veo, hermanos, esas multitudes que se mueven en el mundo, adorando a dioses falsos, yendo tras la mentira, yendo tras el engaño, yendo tras las costumbres y las tradiciones que el mundo les presenta, ¿no? Y veo esas multitudes, millones de personas, y algunos que van con su familia, y algunos que ni siquiera pueden caminar físicamente, los van, pero se trasladan a agradecer no al Dios verdadero, a una imagen, como dice la Biblia, que tiene oídos pero no oye, tiene pies mas no anda, tiene boca mas no hablan, y semejantes son los que confían en esas imágenes o tradiciones. Pero cuando vemos millones que van, hermano, a agradecer favores recibidos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y tú y yo? ¿Cómo le estamos mostrando nuestra gratitud a Dios? ¿Y tú y yo? ¿Cómo estamos mostrando? La salvación es un regalo de Dios, pero ¿cómo debemos mostrar esa gratitud? Debería de ser con gozo, con alegría. Debería ser como lo hacía el pueblo judío, ¿verdad? Cuando hacían las largas peregrinaciones y cuando iban con gozo, con alegría, cantando todo el camino, cantando las maravillas de Dios, cantando y contando todo lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo Dios los prosperaba y los guardaba y los cuidaba, y iban y llegaban con alegría al templo en Jerusalén y se abrían las puertas y muchos de ellos caían postrados, lloraban y con júbilo, gran júbilo, entonaban y alababan el nombre de Dios. Como dice el salmista, ¿no? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Esperaban con ansias que llegaba ese tiempo, esas fechas donde tenían que trasladarse hasta el templo de Jerusalén a llevar toda su gratitud a su Dios, el Dios verdadero. En Jerusalén no había una figura. ¿Sí había una figura? No había una figura, no había un retrato, no había una imagen, no había una estatua en Jerusalén. Pero el pueblo de Dios sabía que Dios había prometido que ahí iba a estar su presencia. Que ahí va a estar su presencia para que llevaran sus gratitudes, sus alabanzas al Dios verdadero. Vamos a ver el segundo ejemplo, hermano. Libro de Jonás, más adelante, uno de los profetas menores. Segundo ejemplo de la misericordia de Dios. Cómo Dios ha tenido misericordia, cómo Dios sigue teniendo misericordia. Jonás, capítulo número 3, por favor. Este es un pasaje más corto, pero la historia es larga, pero vamos a leer solo el capítulo 3. No se desesperen, tengo 3 ayudantes que me van a ayudar, ¿verdad? No se desesperen, ahorita vamos a llegar ya ahí. Ya vamos a llegar. Jonás capítulo 3, ¿sí están ahí, hermanos? Espero para que todos estemos ahí. Segundo ejemplo de la misericordia de Dios. Cómo Dios muestra o mostró y sigue mostrando su misericordia. Jonás capítulo 3, libro de Jonás. ¿No lo encuentran? Muy bien. Ayúdenle a la hermana, por favor. A la hermana Aurora. Ayúdenle, por favor. ¿Sí? Sí, hermana. Que le ayuden poquito. ¿Y ya los demás ya están ahí? Jonás capítulo 3. ¿Sí están o todavía no llegan? ¿Ya estás, Henry? ¿Todavía no?
Todavía ni lo buscas, Henry. Ah, ya te caché, Henry, ¿eh? Te estamos grabando, Henry. Lo vamos a publicar, lo vamos a subir a la televisión. Y te van a ver hasta en Cuba, te van a ver. Jonás, capítulo 3. Ahora sí, ¿ya estamos ahí? Bien, hermanos, vamos a leer alternadamente y pongamos atención lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová, estoy leyendo el versículo 1, por segunda vez a Jonás diciendo, lean. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sigan leyendo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se vio de cilicios. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Lean, por favor. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno a su camino de la maravilla que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Lean el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Aquí vemos, hermano, otro ejemplo más. Mira lo que dice adelante, al final del capítulo 4, lo que dice la palabra de Dios. Y no tendré yo piedad o misericordia de Nínive, dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo más de la misericordia de Dios. Envía a Dios a uno de sus profetas a esa ciudad maligna y perversa que se habían apartado del Dios verdadero. No conocían al Dios verdadero y por tanto todo lo que hacían constantemente era en contra de Dios. Pero Dios, que es el Dios de toda bondad y de toda misericordia, envía un mensajero. Bueno, el relato bíblico nos dice que al principio Jonás no quería ir ahí, ¿verdad? Jonás no quería ir a Nínive. Al contrario, cuando Jonás recibe el mandato de Dios para que vaya a Nínive, la Biblia dice que Jonás tomó un barco, no un camión, un barco, y se fue en dirección contraria. Y se echó a dormir, se metió hasta abajo del barco y se echó a dormir, ¿no? Para no obedecer a Dios. Pero Dios preparó primero una tormenta en el mar y después un gran pez, ¿no? Bueno, antes quisieron ayudar a Jonás, personas. Pero aquí vemos, hermanos, una vez más, un ejemplo de la misericordia de Dios en esos tiempos. ¿Sabes? Este rey, esta persona que reinaba en ese tiempo, cuando recibe el mensaje de Dios, el mensaje de que en 40 días va a ser destruida Nínive, la Biblia dice que este rey, este hombre, mandó, como rey mandó a todos sus súbditos, a todas las personas, incluyendo los animales, que se humillaran delante de Dios. Y entraron en ayuno y se humillaron. Quizá Dios tendrá misericordia, quizá Dios se arrepentirá y no nos va a destruir. Y la Biblia dice que Dios no los destruyó en ese tiempo. ¿Por qué? Por amor, porque es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, aunque no tendrá por inocente al culpable. Bueno, esto es lo que nos dice este relato bíblico. Aunque después, tiempo después, años después, Nínive fue destruida. Y Dios profetizó que esa ciudad no se iba a levantar jamás, que iba a quedar desierto.
Y hasta nuestros días, ese lugar está desierto. No hay ciudad, no hay gente. Hay solamente ruinas de lo que fue Nínive en aquellos tiempos. Pero aquí podemos ver, hermanos, una vez más, cómo Dios, el Dios de toda bondad, el Dios de toda misericordia, que da oportunidad a las personas, que se duele del dolor, que se duele del castigo, porque Dios no quiere el castigo. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y da constantemente oportunidad a las personas, a los pueblos, a las naciones. Da constantemente, sigue dando oportunidad para que las personas le reconozcan a Él como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesús como el único camino al cielo. ¿No? Sigue dando oportunidad. Sigue teniendo misericordia. La Biblia dice que el Señor Jesús, no solo porque la profecía lo establecía en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio público, siempre buscó al desprotegido, siempre buscó a los olvidados, a los desamparados, a los que inclusive el gobierno de esa época rechazaba. Y no solamente el gobierno los había abandonado, los había traicionado, sino también los religiosos de aquellos tiempos. Los juzgaban, los señalaban, los exponían. Los mismos líderes religiosos exponían a la gente más humilde, más sencilla, o la gente que estaba en desgracia, en vez de brindarles la ayuda. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y cuando el Señor Jesús predicó el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, mencionó, Jesús estableció, ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo vemos a las personas, hermanos, que están sin Cristo? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las vemos? ¿Sabes cómo las vemos a veces? Los vemos para juzgarlos, no para ayudarlos. Los vemos para señalar sus errores, no para proveerles ayuda. Los vemos que fallan, que se equivocan, los vemos que viven, unos esclavizados por una cosa u otra, los vemos, pero no los vemos con misericordia. Y el Señor Jesús dice que debemos verlos ¿cómo? Con misericordia. Así como Él nos ve a nosotros, como nos ve a ti y a mí. ¿Sabes? Jesús no nos vio, no vio en nosotros nada bueno. Porque ¿sabes qué? No hay nada bueno. En nosotros no hay nada bueno. Que Dios pueda decir, mira, fulano de tal es buena persona. No necesita la gracia, no necesita Jesús, el regalo de Dios, no. Dice Dios a través del profeta Isaías, capítulo 64. Describe de manera universal lo que los seres humanos hacemos con respecto a lo religioso o cuando queremos acercarnos a Dios. Dice Dios así a través del profeta Isaías: porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros queremos presentar delante de Dios, todo lo que nosotros pensamos tal vez que es bueno y que Dios debería aprobar delante de nosotros o verlo como algo bueno de parte de nosotros hacia Él, dice Dios a través del profeta Isaías, son trapos de inmundicia, es basura, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros que Dios pueda ver en nosotros. Al contrario, lo que Él ve son todas nuestras faltas, nuestros errores. No. Así fue el ministerio del Señor Jesús. Siempre mostró misericordia, aun con aquellos que no lo merecían. Los leprosos, los adúlteros, los ciegos, los enfermos, los olvidados, los que no eran felices, los que vivían esclavizados por ritos religiosos, esclavizados por la mentira, el engaño, esclavizados por su propia concupiscencia. Aún así, el Señor Jesús, a todos ellos,
A todos nosotros nos sigue viendo de la misma manera. ¿Sabes? La Biblia dice que el Señor Jesús, estando aún en la cruz del Calvario, estando en la cruz del Calvario, las palabras del Señor Jesús fueron palabras de misericordia. Y les dijo, el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que están haciendo. Aún mostró misericordia. Con el ladrón, con uno de los ladrones que se arrepintió y que pidió perdón y que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si el otro hubiera hecho lo mismo, seguramente el Señor Jesús le hubiera dicho lo mismo que al otro ladrón, ¿verdad? Pero solo uno estuvo dispuesto a reconocer que necesitaba la misericordia, el perdón de Dios, el regalo de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Que a un hermano, estando en la condición más crítica, estuvo dispuesto a perdonarnos, mostrarnos su misericordia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, y puedo tratar de comprender la urgencia del apóstol Pablo. ¿Sabes por qué la urgencia? ¿A qué me refiero? Pablo amaba su ministerio. Pablo amaba al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo amaba las iglesias que el Señor le había permitido edificar con la palabra de Dios. Pablo amaba a todas esas personas, y por eso cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, expresa estas palabras, empieza con estas palabras el capítulo 12 y le dice a los hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿No? La urgencia que él tenía, ¿no? Y que mostraba para que los cristianos de esa época, ¿no?, consideraran las misericordias de Dios, que Dios había mostrado hacia ellos, ¿no?, y que ellos deberían de reconocer. En el hermoso Salmo 103, que hace rato citamos, hay declaraciones de parte del salmista que son joyas, hermano, joyas para nuestra vida. Dice, por favor, Camila, por favor, en voz alta para que escuchen los hermanos también. No lo tienes que buscar. Dos versículos del Salmo número 103, por favor, hija. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias. Dice el salmista en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista está reconociendo, hermano, a Dios en su vida, porque él está hablando con su alma, no está hablando con el pueblo, no le está hablando a Israel, no le está hablando a toda la nación, está hablando a su propia alma, y el salmista está reconociendo que lo que Dios hace o ha hecho en su vida, ¿no? Otros dos versículos que están ahí, por favor, Lía, Renata, en voz alta, hija. Los demás nada más pueden escuchar, hermanos. Muy bien. Bueno, leíste muy rápido también, pero ¿sí los escucharon, hermano? ¿Lo puedes leer otra vez, hija, por favor? Pero ponte de pie, corazón. Más despacito. Léelos. ¿Sí? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Muy bien. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos
Muy bien, gracias. Y por último hay otro pasaje que lo va a leer Brian. ¿Vas a leer ese versículo bíblico, por favor? ¿Otro? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tu misericordia, sino que se rebelaron contra el mar rojo. Gracias, Brian. Gracias. Bueno, estos pasajes, hermanos, nos hablan acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo mostró Dios su misericordia en aquellos tiempos también, ¿verdad? Y hoy día, hermanos, quiero decirte del amor en Cristo, hermano, que hoy día no es la excepción. No es la excepción hoy día. Y tú y yo debemos, hermanos, porque es nuestra responsabilidad reconocer las misericordias de nuestro Dios. Por la misericordia de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, tú y yo podemos caminar. Por la misericordia de Dios, tú y yo tenemos un trabajo, tenemos un sustento, tenemos abrigo. Por la misericordia de Dios, tú y yo, por la gracia de Jesús, tenemos lo más importante, que es la vida eterna, el regalo de Dios de la vida eterna que recibimos a través de nuestro bendito Salvador. Y la Biblia dice que un día tú y yo, o toda aquella persona que haya invocado el nombre de Jesús, no estaremos, hermanos, a juicio contra Dios. No estaremos en el juicio del gran trono blanco. No. ¿Por qué? Porque por la gracia de Jesús hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido justificados por la gracia de Jesús. Y un día, dice la Biblia, que le veremos cara a cara, dice ese hermoso canto, en presencia estar de Cristo. Y un día, de acuerdo a la Biblia, al tribunal de Cristo, todos aquellos que confiaron su alma al Señor Jesucristo a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección para la vida eterna, todos aquellos que le hemos confiado nuestra alma, estaremos por su gracia en un tribunal que la Biblia le llama el tribunal de Cristo. No para ser juzgados, sino para recibir recompensas, galardones, coronas, que Dios, aún Dios en su misericordia, va a dar a toda aquella persona, hombre, mujer, joven, adulto, rico, pobre, que haya trabajado para el Señor, Pablo lo expresa cuando escribe una de sus cartas y le dice, me parece que es a los hermanos de Tesalónica, cuando les anima y les dice, la corona, la cual el Señor me dará la corona de justicia, dice Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y qué bendición será, hermano, poder estar en la presencia del Cordero, delante del Cordero, para echar a sus pies las coronas, los galardones, todo lo recibido, y poder caer postrados delante del Cordero y decir con las huestes celestiales, porque solo Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, y poder adorar al Cordero. Las misericordias de Jehová contaré, dice otra porción bíblica. ¿Sabes? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento transmitía su fe, no por escrito. Se transmitían su fe a sus hijos a través de sus palabras. Y levantaban testimonios a veces. Levantaban testimonios para enseñarle a las otras generaciones las maravillas que su Dios había hecho. Y de esa manera se transmitía al pueblo de Dios la fe verdadera, la fe del Dios verdadero, la bondad, la misericordia que Dios tenía para ellos. Yo creo, hermano, que hoy es un buen tiempo para que tú y yo, adoremos a nuestro Dios, por sus misericordias, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y que nos ayude
para que nosotros podamos transmitir la misericordia de Dios a las demás personas, a todas las demás personas que necesitan amor, el amor de Dios, que necesitan la ayuda de Dios, que necesitan el rescate de Dios, que necesitan saber que Dios los ama y que ha provisto salvación y vida eterna, y que la verdadera felicidad está en Él, no en las cosas de este mundo. Así que yo creo que es una muy buena noticia poder ver y expresar las maravillas de nuestro Dios. Así que te animo en el amor en Cristo para que lo hagamos. Vamos a orar y terminar con ese tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, le damos muchas gracias, Señor, porque para siempre es su misericordia. Y hoy una vez más, usted muestra, Señor, por su gracia, nos muestra su bondad, su misericordia, al permitirnos levantarnos, al permitir que podamos respirar, al permitirnos, Señor, que tengamos salud, al permitir también que tengamos las cosas materiales que necesitamos, que son solamente necesarias, pero sobre todo, Padre, le damos muchas gracias, Señor, porque tenemos, por su gracia, lo más importante, que es usted, el Dios verdadero, su bendito Hijo, que es nuestro Salvador, y que reconocemos que solamente Él es digno de toda gloria y de toda alabanza, y que solo Él salva, y que solo en Jesús hay salvación y vida eterna, y confiamos, Señor, porque le hemos confiado nuestra alma al que es verdadero. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser fieles. Ayúdenos, Señor, a no callar. Ayúdenos, Señor, a transmitir con las personas, con nuestros hijos, nuestros nietos, pero también con las personas que nos rodean, a transmitirles, a compartirles esas misericordias que usted tiene para con nosotros, pero también para ellos. Ayúdenos, Señor, tómenos en sus manos, Señor, y no permitas, Señor, que nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo, las tradiciones de este mundo. No, Señor, ayúdenos, tómenos en sus manos. Se lo rogamos, Padre, una vez más, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a terminar con este tiempo.